18 de junio de 1815. Waterloo. 72.000 soldados franceses esperan la orden de ataque. Pero el hombre que debería estar al frente, el genio militar más brillante de la historia, no está en su caballo. Napoleón Bonaparte está en una tienda, desplomado, sudando, con la mirada perdida. Incapaz de mantenerse erguido. ¿Qué le ocurría? La respuesta apunta a algo mucho más íntimo y prohibido. Napoleón tenía sífilis. Y los tratamientos para esa enfermedad, mercurio, opio, láudano, lo tenían en un estado de semi-inconsciencia que le hizo retrasar el ataque clave, horas que resultaron fatales. Bienvenidos a Explora la Historia Oculta. Hoy, la sífilis de Napoleón. ¿Perdió Waterloo por estar drogado? Capítulo 1. La enfermedad de las LC0-BAS. Para entender lo que le pasaba a Napoleón, hay que entender la enfermedad que asolaba Europa. La sífilis llegaba con los ejércitos y se propagaba en las alcobas de las cortesanas. Los soldados la llamaban el mal francés, las prostitutas el regreso del soldado. Y Napoleón, como tantos otros, la conoció de cerca. Se sabe que tuvo múltiples amantes. La actriz Mademoiselle George, con quien compartía noches enteras en el Palacio de las Tullerías. La condesa Marie Waliuszka, una noble polaca que cayó rendida ante el emperador. Y, por supuesto, Josefina, su gran amor, con quien compartía mucho más que un imperio. Las crónicas de la época describen a Josefina como una mujer de una belleza y sensualidad arrolladoras. Antes de conocer a Napoleón, había sido una de las figuras más deseadas de la alta sociedad parisina. Sus cartas de amor, ardientes y apasionadas, revelan una intimidad que va más allá de lo político. En una de ellas, Napoleón le escribe: «He recibido tu carta, mi adorada amiga, y me ha llenado de alegría. Tus besos, tus lágrimas, tu celosa emoción, tienen un encanto inexpresable para mi alma». En el París postrevolucionario, las cortesanas eran tan famosas como los generales. Y Napoleón, a pesar de su imagen de estratega frío, era un hombre de apetitos voraces. Esa combinación, ejércitos, poder, mujeres, fue su perdición. Los síntomas comenzaron temprano: erupciones en la piel que atribuía al estrés, fatiga que justificaba con las campañas, dolores que calmaba con vino y opio. Su propio médico, el doctor Corvisart, dejó registros crípticos sobre dolencias vergonzosas que el emperador prefería ocultar. En la corte, circulaban rumores sobre sus visitas nocturnas a ciertos barrios de París, y sobre las jóvenes actrices que desaparecían de escena para reaparecer en los aposentos imperiales. Una de esas mujeres, Émilie Bellapra, dejó escrito en sus memorias: «El emperador era tierno y exigente a la vez. Sus caricias, aunque a veces bruscas, tenían algo de reverencia. Pero en sus últimos años, noté algo distinto en él. Una palidez, un temblor en las manos que atribuía a la fatiga de las campañas. Nunca imaginé que pudiera ser otra cosa». Capítulo 2. El tratamiento peor que la enfermedad. En el siglo XIX, curar la sífilis era casi tan terrible como tenerla. El remedio estándar era el mercurio. Sí, el metal líquido venenoso. Se administraba de formas terroríficas, ungüentos que se frotaban en la piel hasta dejarla en carne viva, píldoras que destruían los riñones, e inhalaciones de vapor que hacían temblar a los pacientes como si tuvieran frío eterno. Napoleón fue tratado con mercurio. También con láudano, una tintura de opio que calmaba el dolor pero nublaba la mente. Y con baños de asiento para sus hemorroides, que lo mantenían postrado horas enteras. Las mujeres que lo acompañaban en esas noches de dolor dejaron testimonios estremecedores.
Su asistente personal, Louis Marchand, escribió sobre las visitas de Albine de Montholon, esposa de su asistente, una mujer de belleza arrolladora que pasaba largas horas a solas con el emperador en Santa Elena. Las puertas permanecían cerradas. Lo que ocurría dentro, solo ellas lo sabían. En una carta interceptada, Albine escribe a una amiga: «El emperador sufre terriblemente. Esta noche le he aplicado los ungüentos yo misma. Su piel arde, pero él insiste en que continúe. Dice que mis manos alivian lo que la medicina no puede curar». El resultado: un hombre que debería estar planeando batallas, estaba en su tienda, drogado, adormilado, con el cuerpo destrozado por dentro, mientras manos femeninas intentaban aliviar lo incurable. Capítulo 3. La noche antes de Waterloo. La noche del 17 al 18 de junio de 1815, Napoleón no durmió. Pero no fue por estrategia militar. Según testimonios de su séquito, pasó la noche quejándose, retorciéndose de dolor. Las hemorroides, probablemente exacerbadas por el mercurio, lo hacían gritar cada vez que intentaba sentarse. Su médico, temiendo una crisis, le administró láudano. Mucho láudano. Mientras afuera 72.000 soldados esperaban ansiosos, adentro una mujer, una enfermera, una amante, lo asistía entre sábanas sudadas. Algunos historiadores sugieren que pudo ser la propia Albine, que había viajado discretamente con el séquito imperial. Otros mencionan a una joven desconocida, traída de un pueblo cercano para atenderlo. Lo cierto es que esa noche, entre quejidos de dolor y susurros de consuelo, Napoleón perdió las horas que le costarían un imperio. La madrugada llegó. Y Napoleón no podía levantarse. Su ayuda de cámara, Marchand, registró en sus memorias: a las 5 de la mañana, el emperador seguía en cama. Intenté ayudarlo a vestirse, pero se quejó de un dolor tan intenso que tuve que dejarlo descansar. Una mujer, cuya identidad no me corresponde revelar, permaneció a su lado toda la noche. Capítulo 4. Waterloo, el día que el león durmió. Wellington había desplegado a sus tropas detrás de una cresta. La clave para Napoleón era atacar temprano, antes de que llegaran los refuerzos prusianos. Pero Napoleón no atacó temprano. Retrasó la orden hasta las 11:30 de la mañana. Durante esas horas cruciales, intentó montar su caballo blanco y no pudo. Tuvo que ser ayudado a subir. Durante la batalla, pasó largos periodos sentado, cabizbajo, mientras sus generales le pedían instrucciones. El historiador Pedro Gargantilla lo describe así: pasó las horas de la batalla adormilado y abatido por el láudano. Imaginemos la escena: el hombre que conquistó Europa estaba narcotizado. Su mente, nublada. Su cuerpo, torturado. ¿Qué pasó ese día? El ataque llegó tarde. Los prusianos, que estaban a 20 kilómetros, tuvieron tiempo de llegar. Los franceses cargaron una y otra vez contra las líneas inglesas, sin éxito. Cuando la vieja guardia finalmente avanzó, ya era demasiado tarde. A las 8 de la noche, 25.000 franceses yacían muertos o heridos. El imperio se desmoronaba. Mientras tanto, en la retaguardia, una mujer esperaba noticias. No sabemos quién era. Pero su presencia esa noche pudo cambiar la historia. Capítulo 5. Las mujeres que pudieron cambiar la historia. Y aquí viene la pregunta prohibida: ¿hubo mujeres esa noche en la tienda de Napoleón? Los registros oficiales hablan de médicos y asistentes. Pero los rumores, esos que nunca mueren, mencionan a Albine de Montholon una y otra vez. También a Mademoiselle George, que según algunas cartas, había viajado a Bélgica en esos días.
y a una misteriosa joven de la que apenas queda un nombre borroso en los diarios de un soldado. La dama de compañía del emperador, la de ojos verdes, estuvo con él hasta el amanecer. Quizás, en esas madrugadas de sudor y opio, mientras una mano femenina le secaba la frente, Napoleón decidió no atacar. Quizás, entre susurros y promesas, perdió las horas que le costaron un imperio. Lo que sí sabemos es que Napoleón siempre tuvo una relación compleja con las mujeres. Su madre, Leticia, a quien temía y adoraba. Josefina, a quien amó con celos enfermizos. Y luego, una sucesión de amantes que llenaron sus noches de gloria y, quizás, también de enfermedad. En su testamento, escrito en Santa Elena, Napoleón dejó una frase críptica: «A las mujeres que me amaron, les dejo mi recuerdo. Ellas saben quiénes son». Capítulo 6. El exilio y la muerte lenta. Derrotado, Napoleón es exiliado a Santa Elena. Allí pasará sus últimos 6 años en constante decadencia. Los síntomas se agravan. Sus médicos registran fielmente su deterioro. Pero además, hay visitas. La más famosa, la de Albine de Montholon, cuya presencia en la isla desató rumores y escándalos. Ella misma escribiría años después: «En Santa Elena, el emperador ya no era el hombre poderoso que conquistó Europa. Era un hombre enfermo, necesitado de consuelo. Yo se lo di. No me arrepiento». En marzo de 1821, Napoleón ya está postrado. Vomita repetidamente. En abril, presenta vómitos con sangre. Uno de los errores médicos más graves ocurre en sus últimos días. El doctor británico Arnott le administra una dosis masiva de calomel, un purgante de mercurio. La dosis normal era de 1 grano. Arnott le da 10 granos. Su ayuda de cámara, Marchand, se negó a administrarlo, consciente del peligro, pero Arnott insistió. Napoleón, ya moribundo, recibió esa última dosis de veneno con nombre de medicina. El 5 de mayo de 1821, Napoleón Bonaparte muere a los 52 años. La autopsia reveló un estómago devastado, perforado. Pero también, según algunos historiadores, signos compatibles con sífilis terciaria en el sistema nervioso. Capítulo 7. ¿Y si hubiera estado lúcido? La pregunta que obsesiona a los historiadores: ¿habría ganado Napoleón Waterloo si no hubiera estado enfermo? Si hubiera atacado a las 6 de la mañana, como era su costumbre, habría tenido horas de ventaja sobre los prusianos. Si su mente no hubiera estado nublada, quizás habría maniobrado para separar a Wellington de Blücher. Si su cuerpo no le ardiera, habría cabalgado entre sus tropas, arengándolas, como siempre hacía. Pero no lo hizo. Y en parte, la culpa la tuvo una enfermedad que comenzó en la alcoba de una cortesana y terminó en el campo de batalla más famoso de la historia. Conclusión: el precio del placer. Napoleón Bonaparte, el hombre que dominó Europa, fue vencido por algo mucho más pequeño que cualquier ejército: una bacteria, un poco de mercurio, y las noches de pasión que tanto disfrutó. Su historia nos recuerda que los líderes también son humanos. Que tienen fiebre, dolores, debilidades. Y que a veces, lo que ocurre entre las sábanas puede cambiar el destino del mundo. Porque si Napoleón hubiera ganado Waterloo, el mapa de Europa sería irreconocible. Las revoluciones del siglo XIX, quizás, no habrían ocurrido. El nacionalismo alemán e italiano habrían tomado otros caminos. Pero Napoleón perdió. Y perdió, en parte, porque su cuerpo falló donde su mente nunca fallaba. Las mujeres que compartieron su lecho, que aliviaron su dolor, que fueron testigos de su decadencia, guardaron silencio durante siglos. Hoy,
Sus historias emergen de las sombras para recordarnos que la historia no solo se escribe con sangre en el campo de batalla. También se escribe con susurros en la alcoba, con lágrimas en la almohada, y con enfermedades que viajan de un cuerpo a otro, cambiando imperios sin hacer ruido. Próximo episodio. La maldición de los Tudor. ¿Eran ITS las muertes prematuras? Enrique VIII, el rey que se casó 6 veces, tuvo hijos que murieron jóvenes, esposas que abortaban misteriosamente, y él mismo sufrió una decadencia física tan terrible que sus contemporáneos hablaban de podredumbre. ¿Fue sífilis lo que mató a los Tudor? ¿Era contagiosa la maldición? Descubre cómo una enfermedad de alcoba pudo haber extinguido la dinastía más famosa de Inglaterra. Si te fascina la historia oculta, los secretos que los libros de texto no cuentan, y las conexiones prohibidas entre el poder, el placer y la enfermedad, este es tu canal. Suscríbete para no perderte. ¿Crees que Napoleón debería haber delegado el mando en Waterloo si no estaba en condiciones?